Gracia y paz, amados hermanos, el Señor les bendiga en este día. Espero que se encuentren muy bien, en victoria, en gozo, en alegría, en bendición, creciendo en su fe y en su confianza en Cristo Jesús. El día de hoy iniciaremos la lectura del libro de Romanos y, como siempre lo hacemos, daremos inicio con la síntesis del libro para saber qué es lo que nos encontraremos en él. Romanos es la carta más extensa e influyente escrita por Pablo en Corinto, aproximadamente en el 58 después de Cristo. La destinó a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano. Pablo elabora este tratado teológico y presenta su postura doctrinal. Romanos es uno de los libros más cruciales de la Biblia. Su tema principal es la justificación por la fe. Algunos creían que los judíos tenían preeminencia con respecto a los gentiles. Pablo señala que Dios es justo. En vista de que todos pecaron, tanto judíos como gentiles, ninguno es superior a los ojos de Dios. El contenido de esta epístola desarrolla diferentes aspectos de doctrina y doctrina dispensacional y práctico. Daremos lectura a los primeros 3 capítulos de esta carta de Pablo a los romanos. Salutación, capítulo 1, Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos primeros 7 versos, que se indican como la salutación o saludo de Pablo, tienen el propósito principal de reconocer la autoridad de Cristo, reconocido como Hijo de Dios, declarado como Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad que moraba en él, a través de la resurrección de entre los muertos. Cristo es el Mesías anunciado y profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, por lo cual Pablo tiene el propósito de enfatizar el cumplimiento de esas profecías en la persona de Cristo, dirigido a los creyentes que vivían en la capital del Imperio Romano en aquellos días, a los creyentes en Roma. El verso 7 no quiere decir universalismo, es decir, no quiere decir que esta carta está dirigida a todas las personas que vivían en Roma, sino a todos los creyentes que moraban en Roma. Y gracia y paz sabemos que son los resultados de la salvación. La gracia, que es el favor inmerecido, y la paz, que es el fruto de esa reconciliación que tenemos por medio de Cristo para con el Padre. Primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol Pablo recalca la importancia de la oración y la intercesión de unos por otros. Como iglesia, en ocasiones olvidamos esta parte tan importante y vital para la vida de la iglesia, que es la oración. Tenemos que hacernos partícipes de la comunión con Dios a través del medio de gracia que Él nos dio para comunicarnos con Él. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo no está diciendo voy a ir a repartir dones, sino para comunicar algún don, que tiene que ver el aspecto de comunicar, hablar acerca del Evangelio, de las bendiciones de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, como lo vimos en Hechos 19:21, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué quiere decir a griegos y a no griegos, y a sabios y no sabios soy deudor? Pues de que ahora Cristo ha salvado a Pablo, y Pablo, al saberse salvo por gracia, sabe que ahora le debe eso al resto de la humanidad, el ir y compartir con ellos lo que él también ha recibido, el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, es decir, se revela al que cree y para producir aún mayor fe y esperanza, al judío primeramente y también al griego. Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es la culpabilidad del hombre. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí Pablo nos habla acerca de la culpabilidad del hombre, que no tiene pretexto para negar la existencia de Dios, porque la creación confirma su existencia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, lleno de obscuridad, pecado y tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, todo tipo de figuras de yeso que se tienen puestas hoy para la adoración, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Podemos darnos cuenta que la depravación y la perversión, incluso sexual, tiene que ver con la idolatría, y Dios los entrega a esa mente para que se den cuenta que realmente ha traído Dios juicio sobre ellos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, lesbianismo, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, homosexualidad y las consecuencias del pecado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, por tercera vez nos lo dice, a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Severa sentencia, y nos dio una larga lista de pecado. Y el capítulo 2 inicia precisamente con el propósito de que nosotros nos juzguemos unos a otros según el juicio de Dios y no según nuestro propio juicio o criterio, porque nosotros somos pecadores también, y de una u otra forma le fallamos al Señor, mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad, y lo veremos así en este capítulo 2, Romanos. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En otras palabras, está diciendo, no debemos juzgarnos unos a los otros según nuestro propio criterio, porque nuestro criterio está corrompido por el pecado, sino debemos juzgarnos con un justo juicio a través de la palabra del Señor. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y aquí hace un énfasis Pablo, porque no hay acepción de personas para con Dios, es decir, Dios, y según su juicio, es justo, y Él juzgará las cosas de una manera justa, no según el juicio que nosotros podamos emitir. Porque todos los que sin ley han pecado,
Esta parte es muy controversial, del versículo 12 al 16, y esperemos que el Señor nos dé entendimiento. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En otras palabras, no importa si naciste bajo la ley o no, sino que todos seremos juzgados por nuestros propios pecados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ojo, no está hablando aquí de salvación, está hablando solamente del comportamiento, y por lo cual cómo debemos juzgarnos unos a otros, mostrando así la obra de la ley escrita en sus corazones. Ojo, nos está diciendo aquí, en el verso 14, cuando los gentiles que no tienen ley, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No es la conciencia la que acusa, no es la conciencia la que defiende. La conciencia solo tiene la función de testificar a nuestro corazón de que lo que estamos haciendo está bien o está mal. Lo que nos va a acusar finalmente son nuestros razonamientos. En otras palabras, lo que nos va a acusar es lo que nosotros pensamos, porque finalmente nuestro comportamiento se rige por nuestro entendimiento. Y finaliza esta sección diciendo: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, quise aclarar esta parte porque muchas veces pensamos: oh, aquellos que nacieron en Alaska o en el Amazonas, ¿cómo les juzgará Dios si no tuvieron el Evangelio, ni quienes hablar de Cristo? Y nos atrevemos a decir, su conciencia les acusará o les defenderá en aquel día, porque así lo dice la Biblia. Y se utilizan estos textos para respaldar esa creencia, pero no es lo que dice el texto. Hermanos, si nosotros estamos diciendo que una persona puede ser salva por su conciencia, estamos hablando entonces que esa persona puede ser salva por obras, y que hay dos medios de salvación de parte de Dios, uno en Cristo y otro por méritos propios. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, es decir, del conocimiento. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, hablando de los judíos. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, de nada te sirve ser judío si no puedes guardar la ley. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios, es decir, bienaventurado aquel hombre a quien Dios alaba. ¿Por qué? Porque guarda sus mandamientos. Lo que está diciendo Pablo en esta sección final del capítulo 2 es la importancia de entender que no se trata del legalismo o el cumplimiento de la ley, sino de la obediencia a Dios. Romanos capítulo 3 y último de la lectura del día de hoy. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, hablando de Moisés. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Claro que no, hermanos, porque Israel no escogió a Dios, sino que Dios escogió a Israel. Es más, cuando llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, Dios estaba santificando, apartando un pueblo para sí desde el inicio con una sola familia. De ninguna manera, dice Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Salmo 51:4.
Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y dice Pablo, hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Qué interesante. Lo que Pablo está haciendo es un juego de palabras en esta retórica donde nos dice, yo no puedo estar comportándome mal para que venga entonces el bien del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Este es el centro de esta enseñanza primaria que tiene Romanos en los primeros capítulos. Hacernos ver que no hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles, por cuanto o seremos salvados por Cristo o seremos condenados por nuestro pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En otras palabras, no hay un solo hombre, ni judío o gentil, que merezca ser salvo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esta es una de las funciones de la ley, quitar los argumentos, cerrar la boca y dejar a toda persona bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, como lo veremos también en Gálatas capítulo 2, verso 16. Nadie puede justificarse delante de Dios, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ojo, es también el conocimiento del pecado. La ley nos da conocimiento de nuestro pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hablando de judíos o gentiles, no hay diferencia entre nosotros, pero hablando ahora sí de que Dios ha provisto un medio de salvación, aparte de su ley, que es la justicia de Dios en Cristo. Por cuanto todos pecaron, Dios nos deja claro, todos los seres humanos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo ahora entonces justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Debemos recordar que la salvación es un regalo de Dios, es un regalo gratuito. A Él le costó la vida de su Hijo, pero a nosotros nos es imputada y nos es dada de manera gratuita. Así que no tenemos que hacer nada para ser salvos, pero una vez salvos tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nos habla de la paciencia de Dios, como Dios ha tenido la misericordia de dejar atrás los pecados en su mente. Él ya los ha dejado en el olvido, los ha arrojado al fondo del mar y no se acuerda de ellos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Qué hermoso! Dios es el que justifica, Dios es el que juzga, Dios es el que salva. ¿Dónde pues está la jactancia? Es decir, ¿en qué te puedes jactar siendo tú judío? Queda excluida esta jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y luego hace una pregunta Pablo: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, gentiles y judíos. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Debemos de recordar, amados hermanos, que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, son vigentes. No podemos cumplirlos para ser salvos, pero por cuanto somos salvos, buscamos cumplirlos cada día. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Que el Señor les bendiga.